Listo. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, señor. Listo, entonces Sí, vamos a señor. iniciar. Bueno, buenos días para todos. Esta vez se van a hacer dos capacitaciones de streaming. Digamos que al interior nosotros, junto con don Mauricio y Sergio, hemos hablado de que este tema de capacitaciones es importante para todo el equipo, obviamente pues teniendo en cuenta la coyuntura en la que nos encontramos y que obviamente pues digamos que apenas volvamos a la nueva normalidad, pues digamos que esto va a tener mucho auge y obviamente pues va a ser de pronto uno de los panes de cada día de la empresa y obviamente nuestro. ¿Listo? Entonces se van a desarrollar dos módulos para que todos sepan. Este es el primer módulo. El segundo módulo se hará de hoy en 8 días. Se les estará enviando una vez finalizada esta capacitación el previo agendamiento para que puedan bloquear sus agendas. ¿Listo? Entonces hoy qué vamos a ver básicamente. Hoy vamos a ver qué es streaming, los tipos de streaming, plataformas y características de algunos streaming que tenemos como ejemplo y los aliados con los que generalmente nosotros trabajamos en eventos efectivos este tipo de servicios. ¿Listo? Preguntas si quieren por el chat o me interrumpen, no hay problema. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Entonces, capacitación de streaming. Y antes de iniciar de la capacitación, no sé si ustedes se dieron cuenta que más o menos, si no estoy mal, creo que fue el lunes a las 11:26 de la noche pasó esto en vivo y en directo. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron o no vieron? No, yo no. Yo sí lo vi, yo sí lo vi. No, no. Bueno, entonces digamos que esto pasa básicamente porque el mundo, digamos en este caso, y obviamente pues teniendo en cuenta la coyuntura de la pandemia, no estaba acostumbrado a tener una digitalización tan brava como la que estamos viviendo, ¿sí? O sea, el tema del streaming era, pues digamos que anteriormente se conocía como un servicio de transmisión para eventos, en este caso, ¿sí? O para algún tipo de formato en especial, pero todos, digamos, nos hemos visto obligados a adoptar esta nueva tecnología y obviamente, pues digamos que todos estamos aprendiendo. Entonces, después de esto, básicamente el streaming, como les decía, es una de las palabras que uno más escucha en este tema del aislamiento y en la cuarentena, y obviamente pues cuando uno también está desarrollando temas de teletrabajo, ¿sí? Entonces, digamos que lo más importante es entender para qué es el streaming y qué es el streaming. Eso es lo más importante. Entonces, para esto, les voy a enviar una manera muy fácil de entender. Les voy a enviar acá por interno, acá me va a salir un poco de la presentación para que entremos a 3 señales y podamos vivir, digamos, en este caso, la experiencia. ¿Listo? Te regálenme un segundo, ya se las copio a la bitácora. Ok, listo. Ya les envié los links a la bitácora. Entonces, el primer link que ustedes van a ver es un link de un canal que se llama Cali TV, que básicamente, digamos que es una señal en vivo que presta, o en este caso, digamos, la provee un proveedor de streaming acá en Bogotá. ¿Listo? Entonces, digamos que porque quise ejemplificarlo en este tipo de señales es porque todo lo que, o sea, el streaming, que es básicamente, digamos, la conexión o el envío de audio y video de cualquier señal, ¿sí? Se puede hacer para cualquier tipo de contenido y en cualquier tipo de plataforma. Eso es clave que de pronto escriban ese término por ahí. ¿Por qué? Porque de cierta manera, digamos que el streaming no solamente se hace para formato de video, ¿sí? Sino de pronto, digamos, como ustedes lo ven en el segundo link, también se puede emitir una señal de radio vía streaming. Y yo también la puedo tener, como en este caso, Javeriana Estéreo, que es una, digamos, de las emisoras que en algún momento yo escucho cuando, digamos, no voy en mi carro o cuando voy en camino a la oficina, ¿sí? Entonces, digamos que de cierta manera, como les decía, la palabra es muy transversal para todo lo que tiene que ver con contenido y con emisión de contenido. ¿Listo? El tercer link que ustedes ven ahí, que se llama Performía de Colombia, es una grabación de una conferencia virtual. ¿Por qué?
porque digamos que de cierta manera el streaming o los formatos de streaming han permitido de que muchas de las veces cuando uno está consumiendo un contenido en línea, pues ese contenido, la idea es que no se descargue, ¿sí? Porque pues precisamente es un contenido en línea, ¿sí? Pero digamos que debido a la demanda y debido, digamos, a todo este tema del cambio y a la migración a la era digital, todas las empresas o casi, por ejemplo, pues digamos que todas las organizaciones que se dedican, digamos, a educar o empresas que quieren dar a conocer sus productos a través de un contenido de streaming, vieron una oportunidad en dar, digamos, dar este plus para dejar descargar este contenido a las personas que les interesa. Entonces, digamos, en este caso, por eso es que nosotros muchas de las veces encontramos conferencias grabadas en YouTube o encontramos, digamos, partidos de, no sé, del mundial, de mundiales anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, digamos que esta estrategia digital, como les decía, la han adoptado muchas de las empresas para, obviamente, tratar de, en este caso, atraer audiencia y, obviamente, pues, digamos que consuman sus contenidos. ¿Listo? Ahora, ¿qué se dice por estos días? Que el streaming es la nueva era de la radio, de la televisión y de los eventos en vivo. ¿Por qué? Porque, digamos, como les decía, el primer enlace conduce a una señal en vivo de un canal de televisión regional, que en este caso es Cali TV, ¿cierto? Pero digamos que a hoy ese no es el único canal que tiene esta señal en vivo, sino también, digamos, hay canales como, por ejemplo, Teleislas o como Telemedellín o como Canal Tro, que creo que es el de Bucaramanga, que emiten este tipo de contenido de esta manera porque se dieron cuenta de que ya su audiencia no solamente está al frente del televisor, sino también puede estar al frente de su computador o incluso desde su teléfono celular o dispositivo móvil. ¿Listo? El segundo, como les decía, es el que nos remite a una emisora netamente académica, en este caso, pues para el ejemplo es la emisora de la Javeriana Estéreo, y obviamente, pues digamos que uno también puede desarrollar contenido en vivo digital, en este caso, digamos, simulando alguna emisora radial, o de pronto si usted está interesado en hacer algún tipo de entrevista o digamos que este contenido que por lo general se utiliza en radio, ahí también lo puede hacer. Y el tercero, como les decía, es debido a la cobertura que le quieren dar las marcas para que consuman su contenido después de haberlo emitido. ¿Listo? Digamos que estas tres señales, como les decía, son tres señales que se transmiten a través de un proveedor colombiano que se llama GEIS Experiencia Digital y la plataforma de streaming se llama eventovirtual.com. ¿Listo? Ese es un ejemplo que les trae. Entonces, en otras palabras, el streaming comúnmente llamado es, o sea, lo podemos escuchar como radio online, como TV online o como eventos en vivo o por internet. Digamos que ese es como el tecnicismo que a hoy nosotros, pues digamos los que estamos inmersos en toda la producción de eventos, es lo que uno escucha, digamos que afuera o en prensa o en comunicación. ¿Listo? Ahora, con el auge de las plataformas de transmisión de contenidos como por ejemplo Netflix, Spotify, Deezer, Hulu, iTunes, entre otras, el término streaming entra a nuestro vocabulario con más fuerza cada día, ¿sí? Entonces, digamos, esto hace referencia a que hay nuevos jugadores en el mercado que obviamente, digamos, no estaban en el mapa de nadie, ¿sí? Y el hecho de que yo quiera ver un video, quiera escuchar música, quiera de pronto ver alguna película en línea o programas de televisión en línea o por internet, pues digamos que de cierta manera es el pan de cada día y obviamente pues digamos que ahí es donde se encuentra la mayor oferta en este caso. Entonces digamos, por ejemplo, no sé si de pronto has tenido la oportunidad de ver o escuchar el caso de Netflix, por ejemplo, que es muy llamativo porque ellos se dieron cuenta de la oportunidad que tenían en el mercado, aprovecharon eso y pues digamos entrando en el auge de las telecomunicaciones y hoy en día pues digamos que Netflix es uno de los mayores jugadores que hay en cuanto a temas de entretenimiento, ¿sí? Entonces digamos que esto no solamente para ahí, o sea, muy seguramente de pronto nosotros vamos a escuchar plataformas como Facebook Live, que ya ahorita más adelante les voy a comentar acerca de eso, o como un Instagram Live, o incluso creo que si no estoy mal, ayer o el día lunes en la tarde salió una noticia que ayer nos comentaba Juan Belandia, que la gente, y obviamente pues digamos que los que producen al interior todo el software de intercomunicación de WhatsApp, están validando cómo y de qué manera pueden habilitar una patica para que uno pueda hacer videoconferencias hasta de 8 personas en un grupo, ¿sí?
Entonces, digamos que ya todo el mundo está como en el tema de las telecomunicaciones y obviamente, pues digamos que se esperan que más jugadores entren al mercado. ¿Listo? Entonces, en últimas, entonces, para dejarles claro qué es sin tecnicismos la palabra streaming. Entonces, el streaming simplemente es la tecnología que permite ver una señal de audio o video directamente desde internet, o ya sea desde una página o alguna aplicación móvil, sin descargarlo. Esa es la clave del streaming, ¿sí? Claro que, pues, obviamente, como les decía, ya hoy existe la posibilidad de que uno pueda ver contenidos en diferido, o grabados, digamos en este caso, a través de una plataforma, llámese YouTube, Vimeo, VLC, etcétera, etcétera. O sea, alguna plataforma que permita guardar ese tipo de contenidos y videos, ¿sí? Una transmisión de streaming nunca queda almacenada en el equipo del usuario, a menos, digamos, en este caso de que el usuario o el cliente lo pida. Eso es súper, o sea, debe quedar súper claro, ¿sí? Porque de todas maneras, digamos que cuando por lo general se hacen este tipo de transmisiones y las que no quedan grabadas en ningún lado, es precisamente para que la persona que esté emitiendo el contenido evite que le plagien o le capturen el usuario que está consumiendo eso haya tenido que pagar por este contenido. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Uy, creo que Señor. Sí, señor. ¿Me escuchan ahí? Perdón. Sí, ahora sí. Señor, ¿Dónde nos quedamos? en la seguridad para que no plagien al... El Aló, ¿Escuchan? ¿Sí me escuchan ahí? pero Sí, sí sí. se perdió la señal Ahora ahorita. Sí. ahora Es sí, que, sí. es que tengo También me problemas tocó conectar acá de después. internet. ¿Dónde quedamos? En esa diapositiva, en el de almacenamiento y seguridad. Entonces, como les decía, una transmisión de streaming nunca queda almacenada en el equipo del usuario a menos de que el cliente lo solicite. Digamos que de cierta manera, por eso se llama, digamos que transmisión en streaming, porque no queda guardada. Y obviamente se trata de evitar este tipo de cosas, teniendo en cuenta que la persona dueña del contenido quiera evitar que de pronto le pirateen o le roben dicho contenido para uso de pronto económico, que lo vayan a explotar y ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, según Wikipedia, para que ya también pues vean que de todas maneras no es algo que nos estemos inventando y ese tipo de cosas. Entonces, streaming es un término que se refiere a ver o oír un archivo directamente desde una página web sin necesidad de descargarlo antes al ordenador. Se podría describir como hacer clic y obtener. En términos más complejos, podría decirse que se describe como una estrategia sobre la demanda para la distribución de contenido multimedia a través de Internet. ¿Sí? O
O sea, que digamos que lo que les venía explicando es algo que de cierta manera, pues, todo el mundo y todo, tanto clientes, marcas, empresas educativas, etcétera, etcétera, se han dedicado a hacer para divulgar y dar de cierta manera, pues, para conocer sus productos o servicios. Bueno, ¿para qué sirve el streaming? El streaming sirve para transmitir, como les decía, bien sea una serie de eventos o contenidos en vivo a través de un sitio web o un sitio móvil, haciéndolo perfecto para el usuario o cliente. Esto, digamos que de cierta manera, también ha permitido romper barreras, digamos que en este caso culturales. Ahí volvieron a retomar, qué pena, es que no sé si todavía ha seguido hablando, pero se había cortado desde hace rato. No, volvimos a retomar. Ahí, bueno, creo que me quedé. Sí, yo también. Ahorita hacemos un refuerzo. Entonces, como les decía, el streaming permite romper barreras culturales porque hoy, digamos que de cierta manera, ha cortado, por decirlo así, digamos que esa brecha cultural entre no tener la posibilidad de pronto de no asistir a un evento en Europa y hacerlo a través de su computador o hacerlo a través de su dispositivo móvil, ¿sí? Entonces, digamos que de cierta manera esa es una de las ventajas de manejar este tipo de ayudas y de plataformas. Bueno, entonces, ¿qué empresas se dedican, digamos, en este caso a comercializar este tipo de servicio y por qué? Entonces, empresas que se dediquen a producción de eventos, empresas que se dediquen a generar canales de televisión y estaciones de radio, organizadores de evento, productores audiovisuales, oficinas de mercado y de comunicación que de pronto no tengan el dinero para pautar en medios tradicionales como prensa, radio, televisión, que es lo que normalmente y comúnmente se conoce, ¿sí? Y streamers profesionales del broadcast. Digamos que estos últimos, de cierta manera, son los que se dedican, por llamarlo entre comillas, a piratear o a dar a conocer un contenido que de cierta manera sea exclusivo o en este caso de manejo privado. Entonces, digamos, por ejemplo, en esta última línea se encuentran páginas como Cuevana 3, que es, digamos, una página para ver películas online y obviamente gratuitas y los últimos estrenos. Está la gente de rojadirecta.com, que es para todos los que nos gusta el fútbol y los deportes. Entonces ahí aparece, digamos que de cierta manera, el linkeo o las URLs de algunas plataformas de los países donde lo emiten gratuitamente y uno a través de un clic puede verlo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y los independientes, que en este caso, pues digamos que hace referencia a todas las empresas que se dedican a prestar este tipo de servicio, obviamente pues con un objetivo monetario puntual. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito para hacer un streaming? Necesito, claramente, pues son 4 pasos claves y es un equipo transmisor, que ya les voy a explicar qué es, un capturador de video y audio y incluso la producción. 3, necesito cámaras y 4, necesito una conexión a internet. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace referencia a un equipo transmisor, habla de todo lo que tiene que ver con la producción audiovisual. Me explico. Cámaras, micrófonos, cableado, computadores, tarjetas de video, luces y la producción. Y la producción es la persona encargada de hacer el manejo de este contenido para que de cierta manera lo que yo voy a emitir al aire sea digamos que de cierta manera lo que el cliente está esperando y obviamente lo que el espectador está esperando. ¿Listo? Cuando hablamos de capturador de video, hago referencia, digamos, a tarjetas de video que por lo general uno escucha que son de marcas Blackmagic o de marcas Avenmedia, ¿sí? Que son, digamos, que son como las más conocidas. Bueno, cuando hablo de cámaras, se hace referencia a que uno puede hacer una transmisión, bien sea con una cámara GoPro, como en este caso la que tiene don Mauricio, o con una cámara semiprofesional Canon, que si no estoy mal y la memoria no me falla, eso es una referencia G20 o G30, ¿sí? Que es por lo general, digamos, ese tipo de cámaras con las que Junger hace los circuitos cerrados o cuando, digamos, por ejemplo, necesitamos que él grabe alguna emisión especial. ¿Listo? Y la conexión a internet, que una conexión a internet básica, cableada, ya les voy a explicar por qué cableada y no Wi-Fi, que nos, digamos, en este caso nos garantiza a nosotros un mínimo de 5 megas de subida. Eso es lo mínimo para poder, digamos que, tratar de emitir este tipo de contenidos. Entonces,
¿Por qué una conexión debe ser cableada y no Wi-Fi? Porque la cableada me permite y me garantiza que el contenido que yo esté subiendo en este caso o haciendo emisión, en este caso en la transmisión, me llegue de tal manera y con la velocidad que el cliente o que en este caso el espectador está esperando. No puede ser una conexión Wi-Fi porque, digamos, en este caso puede pasar lo que me pasó a mí hace unos 2 minuticos y es que por un pico de internet o porque de pronto alguien se colgó o porque hay muchos equipos conectados, entonces eso permite que la velocidad del internet comience a bajar y obviamente pues digamos que sea un poquito más difícil emitir este tipo de contenidos. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los pasos para hacer un streaming básico? Entonces, como les decía, son 5 pasos claramente y es 1. Los equipos y dispositivos de captura, entonces en este caso que como les decía, hace referencia a las cámaras, hace referencia a la tarjeta de video, a los micrófonos, al cableado, ¿sí? E incluso a la persona que está manejando este tipo de plataforma, de equipo, perdón. Un sitio web o un reproductor de video, en este caso un player, que hace referencia, digamos, a ese tipo de servidores donde yo voy a entrar a emitir ese contenido. Llámese una página de VLC, por ejemplo, o llámese de pronto Vimeo, o llámese YouTube, ¿sí? Entonces necesito un sitio web para que de cierta manera yo pueda recibir a través de una página ese contenido y a través de un reproductor de video le permita al cliente, digamos, ver su contenido, ya sea en pantalla completa o minimizado si está trabajando en otras cosas o que simplemente lo deje ahí y después lo pueda reproducir en cualquier momento. ¿Listo? El tercer paso es tener un proveedor de servicios de streaming, ¿sí? Ya, digamos, en este caso, hay proveedores que ya son gratuitos, como por ejemplo en el caso de Justin TV, Livestream o YouTube, ¿sí? Que son proveedores en los cuales uno puede comenzar a emitir contenido y de cierta manera, pues digamos que a usted no le cobran por eso. Le comienzan a cobrar o le entran a como pues a machacar, digamos, de cierta manera el contenido cuando se dan de cuenta de que uno está plagiando de pronto algún contenido que ya se ha emitido o que de pronto uno esté utilizando algún tipo de canción o algún tipo de música de un autor y por derechos de autor ahí le tumban a usted el video. ¿Listo? Cuarto es el software de la transmisión. Digamos, en este caso ya hace referencia a un programa especial en el cual yo, digamos, por ejemplo, si estoy haciendo una emisión a 2 cámaras, entonces me permita esa señal o esa grabación de 2 cámaras llegue como tal a ese software y ese software me permita a mí hacer la transición de un paneo al otro o hacer de cierta manera, digamos que el cambio de cámara o mandar a contenido, etcétera, etcétera. Entonces, ese software es la herramienta que me permite a mí jugar con el contenido para que sea, digamos que muy llamativo para la persona que lo está viendo. Y claramente, pues digamos que espectadores, ¿no? Porque ustedes nunca van a escuchar, o bueno, por lo menos yo no he escuchado, que hayan hecho un streaming para 10 personas, ¿sí? O sea, digamos que de cierta manera lo más importante de un streaming es eso, es tener los visitantes, los espectadores, los asistentes, los invitados, etcétera, etcétera. Por eso es que de cierta manera han cogido mucha fuerza esta palabra streaming a través de la publicidad en las redes sociales, porque digamos que de cierta manera ha permitido que, como les decía antes, uno comparta contenido interesante para su audiencia. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta acá, a ver si de pronto vamos en línea. Entonces, ¿verdadero o falso? ¿El live streaming es muy costoso? ¿Ustedes qué creen? ¿Es costoso o no es costoso hacer un streaming? Depende de la cantidad de personas. Por eso, pero ¿es verdadero o falso? No, yo diría que no. O sea, porque yo desde mi Instagram puedo hacer un live. Entonces es falso. Es falso. El 90% de un live streaming no tiene por qué ser costoso. Y ahorita digamos que vamos a ver unos ejemplos. A hoy, digamos que hace mentiras, hace unos 5 años eso era costoso porque no digamos que no teníamos tan desarrollada la tecnología como la tenemos a hoy, pero digamos, por ejemplo, con un celular, no sé, con el celular de don Mauricio, que es un Samsung S9, doble cámara, Full HD, 4K, con 30.000 millones de gigas, un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, yo puedo hacer, si él quisiera de pronto hacer un streaming de las rutinas de ejercicio que él está haciendo para mostrarle de pronto o hacer un contenido interno para la empresa,
Se cayó eso, se cayó otra vez. Joana. Joa. Sí, señor, estoy leyendo el chat, sí, señor. Aquí estoy, sí, señor. Escuchó la oferta, ¿no? Ya le hablo por interno. Escuchó todo lo que tiene. Jessica conoce mucho de tecnología, ¿no? Sí, sí, sí. Yo como no le había cogido la idea. ¿No lo había entendido? No, que yo como no le había hecho fuerza. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ya, listo, qué pena. Bueno, entonces les decía, a hoy el 90% de las personas pueden desarrollar un streaming con dispositivos que uno tenga. ¿Listo? La siguiente, la transmisión en vivo solamente es para eventos masivos. ¿Ustedes qué creen? ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Uy, Calvo se Falso, rajó. gané. Es falso. Si Uy, el evento es presencial y está al máximo de su capacidad, el live streaming o el streaming o la plataforma que tengamos en vivo es una forma de magnificar o es magnífica, perdón, de expandir el evento. Entonces, por eso, de cierta manera, nosotros tenemos que comenzar a familiarizarnos con este tipo de plataformas. Jessy, ¿Listo? yo hice una pregunta por el chat hace rato, pero Sí. veo que no lo vio. Y es la siguiente. Yo tengo una confusión. Sí. O sea, un streaming es lo mismo que decir con lo que, lo que usted ha explicado, me doy esa respuesta, pero quiero que me la confirme. Sí, sí. Un streaming es lo mismo que lo que nos están ofreciendo todos nuestros proveedores, que lo llamen plataforma de video para conferencias, que lo llamen video en línea, que lo llamen como quieran, pero seguirá siendo un streaming. O sea, Sí, eso es señor. lo que me confirme, porque es que, no, yo tengo streaming, bueno, pero también tengo videollamada, No. bueno, pero también tengo la plataforma para poder conectar a muchas personas en video que se llama Curucuchú. Y uno dice, marica, pero no es lo mismo que un streaming, es lo mismo. No, streaming, digamos que para aclararle a su merced y va a todos, el streaming es el tecnicismo que se utiliza para emitir o transmitir de cierta manera un contenido de audio o video en línea o en internet. Ese es O sea streaming. que sí, es así, todo Sí, es streaming. entonces, claro, todo es streaming, pero entonces digamos lo que cambia, don Mauricio, es la funcionalidad que yo le di a ese streaming. Entonces digamos, por ejemplo, están lo que su merced decía, las plataformas de videoconferencia, esa es una manera de hacer streaming, ¿cierto? Están de pronto las business room o las salas corporativas, que ya son salas virtuales para un desarrollo o para un desarrollo puntual, o están, digamos, en este caso, una solución vía streaming a través de una plataforma de eventos virtuales, que en este caso hace referencia a la interacción que yo tenga a través de este tipo de plataforma para generar ese tipo de foros virtuales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero el streaming es el tecnicismo para enviar un contenido de audio y video por internet. Que por eso hay muchas maneras de llamarlo. Y por eso digamos que uno tiende a confundirse. Eso es muy común que pase. ¿Listo? Ok. Sí, listo. Bueno, es que eso es lo que acabo de decir. Uno se confunde con el tema porque todo el mundo tiene un lenguaje diferente. Y uno dice, pero venga, ¿cómo así? Todo es parte de un sentido que es un streaming. Ya sabemos que eso es video y toda la cosa, pero listo, entendido. Listo, sí, señor. Entonces, estos son algunos ejemplos que les quise traer para que estemos como en línea, como Mauricio dice. Y el primero de ellos es, no sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad o todos tienen acá Instagram, porque pues no sé si de pronto haya alguien que no tenga, pero acá la invitación es para que sigan
a personas o sigan a marcas, en este caso que emitan contenido en línea para que ustedes, más allá del contenido que vayan a ver o que vayan a consumir de cierta manera, vean de qué manera y, digamos, funciona esa plataforma o ese en vivo que en este caso está emitiendo esa persona que está haciendo la emisión, valga la redundancia. Entonces, digamos, en este caso a mí me gusta seguir mucho a un man que se llama Fernando Ansúrez, que es el mexicano del CEO de Exma, ¿sí? Y él casualmente, digamos, por ejemplo, ha hecho a hoy, desde la cuarentena, casi 56 en vivos con personajes diferentes que tienen que ver cada uno con temáticas diferentes, pero que convergen, que todas es que hablan de marketing, independientemente desde el punto de vista donde uno lo vea. Entonces, digamos, ayer, por ejemplo, él tenía un en vivo con Tatán, y allá en este en vivo, pues digamos que alcanzó una audiencia más o menos, si no estoy mal, creo que fueron de las 1.500 personas, y obviamente pues ahí claramente se vio una interacción, que es acá debajo, o es que no, acá no puedo mostrar un cursor, debajo... ¿Qué hizo? ¿Señor? ¿Y usted lo vio? No, no, eso es un ejemplo de lo que saqué. Uy, Pero manito, entonces, voy a pero ese está buscar. ahí, ese está ahí. Pero entonces, digamos, por ejemplo, ahí donde dice Exma Colombia, abajo aparece el chat, entonces la forma de comunicarse es a través de eso. ¿Cómo salen las interacciones? Salen de abajo hacia arriba, así como ustedes la están viendo. Y al lado de los punticos hay corazones, que eso permite que la persona que estén entrevistando, o que en este caso está haciendo también la transmisión en vivo, pues como que se sienta como halagada por eso. ¿Listo? El otro ejemplo es este de un foro virtual que hizo la gente de la W en días pasados. Entonces, digamos, por ejemplo, lo utilizaron en una plataforma que se llama Facebook Live, ¿sí? En este caso, digamos, de cierta manera, ahí ustedes se pueden dar cuenta de cómo y de qué manera el emisor de ese contenido marcaba, digamos, de cierta manera las pautas, los patrocinadores, permitía la personalización de los nombres de los, en este caso, exponentes o speakers, ¿sí? O incluso de los invitados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí claramente tenemos dos pasos claves. Uno es el contenido que yo tengo en línea y cómo yo lo tengo marcado, ¿cierto? Y lo otro es la interacción que yo genere con mi audiencia. Por eso hoy es clave y por eso el último punto, el último paso para tener un streaming exitoso es que si yo no tengo audiencia, simple y llanamente mi streaming, pues digamos que no es interesante para las personas que lo están consumiendo. ¿Listo? El tercer ejemplo es el EXMA de Europa, que se llama Hoy es Marketing. Eso lo emiten generalmente entre abril y mayo en Madrid y en algunas ciudades de España, ¿sí? Y esta es una manera de hacer ese contenido en línea. Entonces, digamos, por ejemplo, acá la plataforma cambia. Entonces, lo que muestran al espectador es el contenido en una gran pantalla en el costado derecho y muestran un circuito cerrado del speaker al costado izquierdo. ¿Sí? Si pueden ver de pronto lo que está alrededor de ese speaker, eso se llama un mock-up o de cierta manera una claqueta, ¿sí? Que eso se le dice así, mock-up o claqueta, donde digamos de cierta manera esto es a través de tema digital y se monta, digamos que de cierta manera como Camilo monta los artes en la PIC. Entonces es un archivo en editable, en digital, donde yo se lo paso en este caso al equipo donde yo estoy haciendo la transmisión y ellos lo que hacen es fusionar todo. Entonces montan el mockup, montan las dos señales y permiten jugar con ese contenido. ¿Listo? El tercero es, digamos, el tercer ejemplo es una transmisión que también se hizo por Facebook Live, pero se hizo de una manera diferente. Entonces, digamos, si ustedes se pudieron dar cuenta, en el ejemplo de la W, yo tengo un speaker principal y tengo una interacción, ¿cierto? Acá en este caso, lo que se hizo en Facebook fue dividir pantalla tipo Instagram, ¿sí? Para que haya dos interlocutores, genera una interacción en un costado interno dentro de esa llamada, ¿sí? Y a su vez yo también tengo interacción sobre los comentarios de las redes sociales. Entonces, digamos, por ejemplo, esta plataforma, este último ejemplo, se puede decir que fue una migración de Instagram a la plataforma de Facebook, sino que pues uno, digamos que de cierta manera, o digamos si no está relacionado todo el tiempo con este tipo de plataformas, lo que decía Mauricio, tiende a confundirse, pero hay que entrar, digamos que a detallar, y ahí digamos que el tip es, cada vez que ustedes entren a un tipo de plataforma así, cuestiónense y pregúntense para que vayan, digamos que de cierta manera como
incrementando ese conocimiento acerca de las plataformas en streaming. Eso es súper clave que uno se cuestione como productor. Y la última es, por ejemplo, acá es la Champlay, un evento que hizo la gente de Teis Sports en Argentina, donde básicamente contactó a jugadores famosos y los puso a jugar PlayStation 4, FIFA, ¿sí? Y cada jugador, en este caso, pues cogía un equipo y jugaba en línea y lo narraban en línea, ¿sí? O los comúnmente conocidos como los eSports. Entonces, digamos que acá la plataforma para transmitir este evento fue a través de YouTube, donde básicamente la gente te dice por habilitaba un link y uno podía seguir en vivo lo que estaba pasando. Ahí creo que en este caso Jamesito quedó campeón. ¿Listo? Bueno, entonces acá este ejemplo que les traigo es un ejemplo de un máster de cómo y de qué manera se hizo la transmisión o se planeó la transmisión de Fundación Social, y la persona que va a hablar es un proveedor que se llama Juan Belandia, que el man es duro y además que es un profesor de esto. ¿Listo? Entonces ahí los voy a dejar con ese video. Me dicen si escuchan. Voy a subirle acá un segundo. Uy, pasó. Desconecta el manos libres para que se oiga el audio del proceso. No se escucha, Jessy. Regálame un segundo. Sentar el manos libre como dice el chato. Regálame un segundo. Sí, para que... Es que yo creo que acá tengo configurado una cosita ya. Listo. Accesorios. En esta pantalla simplemente estoy rodando de manera simultánea los dos formatos en los que estamos transmitiendo, que es el streaming en directo vía web y el streaming en directo a través de la intranet. ¿Listo? ¿Claro? ¿Sí lo escucharon? Sí, pero explíquenos qué fue lo que pasó ahí. Bueno, entonces ahí les explico rápidamente. Entonces, lo primero que se hizo, lo que ustedes ven en este costado, voy a rebobinar un poquito el video acá rápidamente. Lo primero que se hizo fue mandar acá, digamos, por ejemplo, en esta URL se tiene el contenido, perdón, acá en esta se tiene el contenido directo emitido desde el equipo de transmisión de donde se está convirtiendo la señal al streaming. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía, y esto se los voy a explicar en el próximo módulo, la señal del streaming primero uno tiene que emitirla de cierta manera, digamos, al espacio, ¿sí? Esto llega a un servidor por allá en la estratosfera y en la estratosfera la mandan, digamos, en este caso a un equipo receptor. Este equipo receptor es el que permite emitir la señal, en este caso, y mezclar este tipo de señales. Entonces, acá lo que se hizo fue, él envió la señal, ¿cierto? Ya la había recibido, pero entonces la recibió en su software de transmisión, que es esta URL que ustedes ven acá, ¿cierto? Y a su vez, digamos que esta era la plataforma que le salía a uno en línea. A su vez, también estaba transmitiendo a través de, en este caso, un reproductor que se llama VLC, por un código privado para la intranet del cliente. O sea, esto yo tenía una transmisión en vivo, cerrada, para personas que no podían ingresar a través de la intranet de la gente de Fundación Social, lo tenía habilitado a través de una URL genérica, y para las personas que estaban en la oficina, que como ustedes saben que las entidades bancarias y gubernamentales tienen mucho tema de seguridad, porque pues digamos que tienden a recibir ataques cibernéticos de cierta manera, pues digamos que muy constantemente, ellos se tienen que blindar, y este tipo, digamos, de blindaje no les permite que reciban contenidos de parte del exterior. Entonces, acá lo que se hizo fue habilitarles el contenido de esa manera. ¿Listo? Ahora, ¿qué aliados tenemos? Entonces, como lo que les mostraba, el video anterior es de un proveedor que se llama Juan Carlos Belandia. La empresa de él se llama Meetings, y él tiene un servidor digamos, en este caso en Madrid, que es el que le permite hacer todo este tipo de transmisiones, y de cierta manera es uno de los proveedores más fuertes que tenemos en este momento en la empresa. Él nos ofrece 3 formatos de streaming. Uno es el formato del Business Room, otro es el Webinar Room, y otro es el streaming a través de CDN. ¿Sí? Ya les voy a explicar qué es cada uno. Entonces, el Business Room, ¿qué es? Es la plataforma en streaming que me permite a mí hacer una reunión colaborativa
que yo tenga interacción a través de audio y video, ¿sí? Que pueda compartir pantalla, tener chat y tablero, así como acá en Teams, pero tengo una limitante y es que esta solución me permite estar de 5 a 100 participantes, ¿cierto? Digamos que de cierta manera, cuando ya tengo 101 participantes, ya ahí en este caso el formato cambia y la recomendación es migrarlo a un webinar. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, el Business Room, ¿qué permite? Permite un sitio web personalizable o integrado. O sea, esto quiere decir que de pronto si el cliente quiere que crear una página web de cero con un producto o servicio o con una campaña que él tenga al aire en ese momento, se puede hacer. Permite una integración de un calendario, o sea, que yo pueda citarlos así como yo los cité a ustedes a través de Teams, ¿sí? O sea, que pueda sincronizar los calendarios de todos con los asistentes. Permite que yo tenga un entorno web, o sea, que yo lo pueda trabajar desde un PC o lo pueda descargar desde una aplicación. Permite que sea personalizable 100%, que tenga un soporte y un manejo remoto a través de una aplicación que se llama TeamViewer, que digamos es la más recomendada, y obviamente pues que yo tenga o que se tenga un equipo portátil optimizado de acuerdo para, en este caso, para el speaker o para el moderador, para que él tenga control, obviamente, sobre el contenido que se está emitiendo y claramente, pues, digamos, sobre lo que se está dando a conocer. Esa solución se llama Business Room. La otra solución se llama Webinar. ¿Qué es el webinar? Básicamente, digamos que es una plataforma, ¿sí? De streaming que permite también reunirse, pero acá digamos que una de las ventajas o de las características que tiene es que el webinar permite conectar de 1 a 1000 espectadores simultáneos, ¿cierto? Tiene las mismas características, o sea que yo puedo tener un sitio web personalizable o integrado, permite emitir una emisión o una transmisión en vivo para garantizarle al cliente temas de seguridad. Permite también adicional, como les mostraba en el video anterior, una emisión simultánea, digamos, por ejemplo, si yo tengo mi plataforma privada y si yo quiero ese mismo contenido enviarlo a un Facebook o a un YouTube Live, también me permite hacer ese en vivo y ese tipo de manejo en contenido. Tiene mejor interacción por chat, puede generar formularios, email, incluso dentro de la misma solución. Permite herramientas de marketing integradas, o sea, esto quiere decir que, digamos, por ejemplo, si yo quiero saber cuántos asistentes asistieron, cuántos se quedaron, cuál fue el pico más alto que yo tuve de acuerdo al contenido que emití, si mi hashtag fue tendencia o no, todo ese tipo de herramientas y formatos las permite medir esta solución. Permite, bueno, lo de estadísticas y reportes que les contaba anteriormente. Si de pronto yo tengo algún cliente que quiera tener herramientas de e-commerce, que para los que no saben, e-commerce es todo lo que tiene que ver con comercio digital, ¿sí? Entonces, si de pronto yo estoy generando un webinar y en el webinar entonces resulta y pasa que yo vendo zapatos. Entonces resulta y pasa que yo tengo una reunión con los mayores clientes de mi empresa que me compran zapatos y voy a sacar unas promociones al tiempo. Entonces me permite tener, digamos que en este caso, mostrar la reunión o tener ese contenido de esa reunión en un lado y también tener herramientas de e-commerce como por ejemplo si yo quiero vender o comprar o etcétera, etcétera. ¿Listo? Esto, lo recomendable de este webinar es trabajarlo por un máximo de 2 horas y media, porque según digamos que los estudios que han sacado es que teniendo en cuenta todo el tema de la migración digital, uno por lo general no está conectado 100% más de 2 horas en una reunión virtual, ¿sí? Entonces digamos que de cierta manera el cerebro también tiende a cansarse un poquito y por eso digamos que lo que decía Paola la vez pasada de hacer pausas activadas cada vez que estemos conectados. Bueno, permite también certificados de seguridad en línea, obviamente pues digamos que todo avalado a través de las plataformas que el cliente o en este caso el usuario quiera tener. El ingreso, se puede dejar el ingreso libre o con una autenticación, o sea que esto me permite saber quién está en mi charla. Permite también el apoyo gráfico y claramente pues digamos que sea un soporte y un manejo remoto, obviamente pues digamos para que el contenido sea tal cual como lo está esperando el cliente. ¿Qué es el streaming CDN? Entonces, el streaming básicamente CDN es el ejemplo de cómo nosotros emitimos Fundación Social, ¿sí? Fundación Social fue un streaming que se desarrolló para 16,000 personas a nivel nacional. Se puede decir que es uno, afortunadamente, de los más grandes que hemos hecho, ¿sí? Y que es una misión que, gracias a Dios, no tuvo ninguna novedad ni ninguna caída, debido, digamos, que al trabajo previo que se hizo, obviamente, pues con el cliente y con todo el equipo. ¿Listo?
Entonces, ¿qué permite este tipo de transmisión? Permite que yo tenga contenidos multipantalla, lo que les decía, lo que les mostraba en el ejemplo de YouTube, ¿sí? De Hoy es Marketing, ahí ese es un claro ejemplo de este tipo de contenidos. Permite que el CDN o la transmisión sea de manera privada, o sea que yo tenga personalizado y de cierta manera no se me vaya a meter de pronto una persona que estaba por fuera de la base de datos o un invitado que no estaba esperando, ¿sí? Permite sincronización de diapositivas con video, o sea que me permite a mí jugar con el contenido 100%, ¿sí? Permite la interacción con el formulario de preguntas, o sea que digamos en este caso, si yo quiero habilitar un chat solamente para preguntas, puedo habilitar una pantallita pequeña para que se me vea como el Instagram, ¿sí? Y ahí la gente me pregunte. Permite la misión con Facebook y con YouTube. Genera también los reportes y estadísticas, permite la grabación, en este caso, digamos, de ese contenido, porque digamos que de cierta manera, lo que les decía, a hoy ya la tendencia es tener ese contenido grabado para que uno lo pueda consumir en cualquier momento o lo pueda consumir en diferido, ¿sí? Listo. Me permite también, digamos, en este caso, con esta solución que él nos ofrece, tener ese contenido durante un mes al aire. O sea que en este caso le permite al cliente que si de pronto hay personas que no pudieron estar el día de la transmisión y quieren ingresar a ver eso desde su casa o desde cualquier parte del mundo, lo pueden hacer en cualquier momento. ¿Listo? También ofrece los temas de certificados de seguridad, un ingreso con un ingreso libre con un link obviamente habilitado de acuerdo a la solicitud de cliente, una codificación por hardware, digamos en este caso físico, o sea, me permite a mí personalizar de cierta manera y digamos que si yo necesito poner algún protocolo de seguridad aparte de la transmisión que yo vaya a emitir, lo puedo hacer y bueno, ya las características que les había leído anteriormente. Este es un ejemplo de cómo él cotiza esto. Sí, yo quiero volver a retomar ese tema ahí, porfa, la anterior. Voy a tomar Está agua muy mientras. claro. Yo sí soy con plastilina y a mí no me da pena preguntar. De pronto porque el día de mañana nos coge un cliente y realmente nos puede estar dando duro en temas de concepto de estas cosas. Entonces, yo viendo el Business Room, el webinar y el streaming, yo quisiera, estimado profesor, que me diera las características principales, porque veo que tienen mucha similitud. Por ejemplo, yo le pregunto, según lo que entiendo, la última que usted nos cuenta, que es el streaming, el último que usted contó ahí, sí, nos ofrece el tema del código y el tema de seguridad. Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los anteriores no ofrecen código y seguridad? Sí, sí lo ofrecen. ¿Qué es lo que pasa, Mauricio? Digamos que, ¿cuál es una de las características relevantes de los tres servicios? Uno es la limitación que tienen en cuanto a al nivel de asistentes, digamos, en este caso, de acuerdo al formato. Entonces, perdón, me interrumpo ahí, profe. Entonces, en la primera categoría, en Business Room, yo solamente puedo meter entre 5 y 100 personas, ¿correcto? Así es. Sí, señor. Okay. O sea, ya, y ahí me cumple el tema de seguridad, la proyección de mis presentaciones, un código para cada uno de mis invitados a mi conferencia. Sí. ¿Qué más me puede ofrecer ahí? O sea, este es un tema que toca recalcar mucho porque... Tranquilo. Sí, señor. Entonces, mire, el Business Room, un ejemplo claro para que todos nos llevemos es esto que estamos haciendo. Es un Business Room. Entonces, yo tengo conectados, si no estoy mal y la memoria no me falla, son 15 a 17 personas a través de una plataforma en línea donde yo estoy mostrando un contenido y solamente ustedes pueden ver el contenido, pero yo no tengo acceso, o sea, yo tengo acceso a la pantalla principal, pero no a mis notas. ¿Sí me hago entender? Entonces, digamos, eso es lo que permite el Business Room, que uno vaya proyectando de acuerdo a, ¿cierto? Pregunta, sí. El Business Room y el webinar, ¿qué diferencia habría en tema de calidad? Le pongo un ejemplo. No, es que necesito una calidad berraquísima, pero así, mejor dicho, con todos los juguetes.
y usted me dice, no, es que pues yo le ofrezco el Business Room. No, pero es que me dijeron que el webinar me puede ofrecer mejor calidad. No, es lo mismo en calidad de video, Exacto. en todo. ¿Hay alguna diferencia ahí? No, señor. Ahí no hay ninguna diferencia. Todas las empresas o todos los aliados que nosotros tenemos, o si su merced piensa hacer algún streaming privado de pronto en estos tiempos o lo que sea, todas las empresas deben garantizar la calidad, o sea, la calidad es transversal para cualquiera de las soluciones, porque vamos a ponerlas así, soluciones que yo tengo en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me limita? Es la capacidad de la solución. Entonces, vuelvo, digamos, para el ejemplo que su merced quería. El Business Room yo tengo de 5 a 100 participantes. Si yo tengo el 101, me toca migrarlo al webinar, ¿cierto? Porque la capacidad del Business Room ya no me da. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que yo tengo en el webinar? Yo voy a tener claramente, pues, digamos que puedo personalizar mejor la plataforma, puedo mandar el contenido en una plataforma, digamos, mucho más robusta, tengo mayor interacción en este caso en el webinar que en el Business Room, porque yo la integración que yo puedo generar en el Business Room es esta que su merced y yo estamos teniendo. Su merced me habla, yo lo escucho, su merced me pregunta, yo le respondo, ¿cierto? Pero yo no tengo ningún chat. En este momento, si yo quisiera salirme de mi pantalla para ver el chat, tengo que cortar la presentación. En un webinar no, en un webinar uno puede tener la presentación, ¿cierto? Y lo que yo les decía, puede tener una pantallita auxiliar donde le estén levantando la mano o le permita a uno como speaker ver quién es el que está preguntando. En ¿Sí? webinar. ¿En webinar? Ajá. Bueno, ahí le hago otra pregunta con webinar. ¿Y qué diferencia? O sea, si yo necesito poner al aire 3 conferencistas al tiempo, donde yo soy el modulador, entonces yo digo, bueno, y que me estén viendo realmente en video, y yo diga, bueno, entonces la situación en el país está dura, pero traje a un experto que se llama Yesid Trujillo. Yesid, ¿usted qué opina de este tema? Y que la audiencia me vea a mí y vea a Yesid. Y después Yesid dice, sí, pero también hay que pensar en el ámbito ambiental que está sucediendo en el mundo. Entonces sale otro personaje que puede ser Armando. Entonces, ya en pantalla usted está viendo a Yesid, a Mauricio Peña y a Armando. ¿Eso lo puede hacer con Business Room o con webinar? No. ¿O cómo lo puedo hacer? Listo. Eso su merced no lo puede hacer. O sea, la única manera de poder hacerlo, así como su merced lo está pintando, es con un streaming CDN. ¿Por qué? Porque el webinar y el Business Room permite una interacción, en este caso, personal, o sea, yo con mi computador, ¿cierto? Pero ¿por qué yo les recomiendo el stream en CDN? Porque cuando yo ya monto una plataforma así, un poco más robusta, donde yo puedo conectar hasta 2 o 3 cámaras en vivo y yo lo que puedo hacer es mezclar la señal. Entonces, digamos, por ejemplo, acá me voy a devolver un momento para mostrarles un poco mejor sobre el ejemplo. Entonces, si ven, digamos, por ejemplo, este que dice, hoy es marketing, ¿sí? ¿Sí están viendo ese ejemplo de YouTube? Sí. Entonces, digamos, en este caso, ese es un ejemplo de un streaming CDN. ¿Por qué? Porque acá, digamos, por ejemplo, puede que yo tenga el contenido y tenga un speaker, pero si yo tengo, digamos, si su merced, supongamos en el recuadro pequeño está el speaker y en el recuadro grande están los dos interlocutores que su merced me está pidiendo, se puede hacer. Pero tengo que tener una plataforma mucho más robusta y tengo que obviamente tener, digamos, o sea, ya entrar a jugar con unas cámaras, con que ya no tengo que tener una señal de internet un poco menos, ¿cómo le explico? O sea, que de mayor capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Voy a salir un segundo de la presentación para mostrarles un ejemplo en vivo para que me la cojan porque está muy buena la pregunta, Mauricio. Espérenme un segundo. Es que yo le digo una cosa, Yesid. Lo que hablábamos usted y yo el otro día, yo no puedo depender siempre de usted. La idea es que un Javier Hernández, alias El Calvo, tenga supremamente claro el tema, ¿sí me entiende? Si no, pues ahí vamos fallando. O sea, yo quiero respuestas muy, muy, muy lógicas, muy, mejor dicho, que sean la verdad y no una mentira, porque somos buenísimos para inventarnos huevonadas y no, tenemos que ser muy francos. Por eso yo pregunto maricadas, perdónenme la expresión, pero yo prefiero que todo me quede supremamente claro, porque a mí como ejecutivo, porque yo vendo también, a mí me preguntan.
No, de acuerdo. Entonces, Mire. si yo le pregunto en este momento a Lorena, oiga, Lorena, cuénteme, ¿cuál es la diferencia entre, dígame una diferencia entre ¿qué? El webinar y el business, no sé qué. ¿Cuál es? Dígame una, que no sea la gente porque ya la hemos recalcado. ¿Cuál es? El chat, que solamente se puede visualizar el chat cuando está dentro de la... Así necesito unas respuestas porque son verdaderas, ¿no? Sí, quiero que me entiendan eso. No, de acuerdo, igual ahí yo voto otra cuña de Mauricio, y para todos es súper clave que uno sea autodidacta, o sea, que si yo de pronto, por ejemplo, no les logro explicar bien o no logran entender, marica, pregunten. Y si no, y si yo no sé, buscamos los dos, ¿sí me vamos a entender? O buscamos una capacitación con el aliado directamente para que cada uno, digamos, que de una manera clara y concisa con la información, porque y apoyo un poco lo que dice Mauricio, mejor dicho, al que más le interesa que aprendan, en realidad ni siquiera es para nosotros mismos, es para la empresa, porque ustedes en últimas también son vendedores de la empresa. Y yo como productor tengo que tener la satisfacción y tengo que tener, digamos, que la astucia y no sé si la sagacidad para poder darle tranquilidad al cliente y que el cliente sepa, uy, este man sí sabe. O si no, definitivamente, uy, este man no, a mí me da miedo, porque acuérdense que hay algo que es no negociable, y es el tema de la confianza. Y estamos expuestos en este momento, y ya para terminar y cerrar ahí esta pausa, estamos expuestos a que el cliente sepa más que nosotros. Y si nosotros damos esa pata, ahí entramos perdiendo. Correcto. ¿Listo? Eso es, así es. Listo. Entonces, acá digamos, por ejemplo, lo que les decía, esta es una champlay que hizo la gente de Teis Sports. Entonces, acá, por ejemplo, en el en vivo que tenían claramente una plataforma mucho más robusta, ¿sí? Por ejemplo, la consola donde ellos estaban jugando, o el Atari, por llamarlo de alguna manera, debió estar conectado a un punto cableado para que la transmisión por streaming y la interacción entre ellos dos fuera tal cual en vivo. ¿Sí? A pesar de que por lo general uno tiene un delay, que eso es una palabra también clave que se la aprendan, que delay es el tiempo en el cual se me demora la señal en subir allá a la estratosfera y en la estratosfera bajar al sitio donde yo la estoy haciendo, ¿sí? O donde la estoy produciendo. Entonces, digamos, eso tiene un delay casi de 5, si no estoy mal, de 5 a 8 segundos, de acuerdo al equipo de transmisión. Entonces, digamos, por ejemplo, acá es lo que les decía, la consola estaba cableada, James y Dybala estaban cableados, pero entonces en algún momento cuando se acabó acá la transmisión, vamos a adelantarlo un poquito acá, un segundo, ¿dónde es que está? Bueno, acá cuando se decreta que ya James es campeón, acá claramente la señal retorna al máster y acá me permite hacer lo que don Mauricio me estaba diciendo. Entonces, acá claramente hay un narrador, ¿cierto? Que lo voy a pausar acá un segundito para explicarles un poco mejor. Acá claramente hay un narrador, entonces hay un gran máster, un gran punto fijo, que está, digamos, en este caso mezclando todas las tres señales, tanto la señal de esta persona que está en su casa, del narrador que está en su casa y de la persona que está produciendo el contenido en el programa o en el estudio de televisión, ¿cierto? Acaba de contestar el proveedor y pues te tengo muy buenas noticias, ellos ya están trabajando. ¿Ahí me escuchan? Ok. Y obviamente, pues digamos que ese proveedor, ese máster, digamos en este caso, permitió que en algún momento tuviera los 6 interlocutores al aire. O sea, Dybala, James, un jugador uruguayo que no recuerdo cómo se llama, el man del estudio, una periodista 1 y el man que estaba narrando. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer eso, pero ¿cómo lo puedo hacer? Teniendo una plataforma mucho más robusta. Ellos casualmente para esta transmisión utilizaron el streaming en CDN. ¿Listo? ¿Ya está claro hasta ahí? Hágale, pregunte. ¿Por qué no preguntan por el chat? Yesid, qué pena con usted. Estoy supremamente contento con esta presentación, pero yo me tengo que retirar porque tengo otra reunión. Creo que esto era de 9 a 10. Sí. Sí. Ahorita estamos con las ideas claro a las 10. Tenemos reunión con Mintic y tenemos reunión, otra cosa con unas cosas de Claro. Entonces, yo no quisiera que siguiera. Yo quisiera que parara y que en el siguiente módulo continuaras porque... Parte 2. Pero hágale. Sí, de una. Muchas cosas interesantes y le agradecemos mucho, mucho, mucho
que usted haya recopilado toda la información de todos los proveedores y nos lo esté explicando, Jessy, de verdad. Y yo les voy a dar un mensaje muy fuerte, Jessy, y es: el que no aprende esto no nos sirve, porque ya entramos a otra era, entramos a otras herramientas, ya si no sirve, si la gente no se capacita, Jessy, tenga en cuenta eso y tome decisiones, porque yo sí la verdad necesito que me dé respuestas inmediatas. Venga, señor Calvo, ¿qué sugerencia me da usted para hacer un streaming para tantas personas aquí en Colombia? Y